Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. En estas fiestas en las que hay mucho juguete, mucho regalo, hay que aprender y enseñar a nuestros hijos que el agradecimiento es una de las cualidades más importantes de la vida. Así es que dentro de toda la emoción, dentro de toda la excitación que hay, dentro de todo el entusiasmo, hay que ser agradecidos. Y el agradecimiento a veces, la mayoría de las veces, empieza con algo que no necesariamente se siente, pero hay que empezar por señalar. Gracias, como esta parte de los modales de educación, ¿no? Decimos gracias, y que poco a poco, en la medida en la que los niños van creciendo, en la medida en la que somos enfáticos alrededor de esto, ellos van a ir ganando conciencia alrededor de puedo, tengo la oportunidad, recibo y digo gracias. Y dentro de ese elemento en el que voy dando las gracias porque recibo, los niños van ganando esto cada vez a otros niveles en donde pueden ir generando una conciencia mayor. En ese proceso nos podemos topar con una serie de circunstancias como no era el que yo quería, yo pedí otra cosa, no me trajeron todo, y entonces quizás no en ese momento, pero acompañamos este contexto de desilusión, de decepción, y decimos, entiendo cómo te sientes, no regañen, por favor, entiendo cómo te sientes, hubieras preferido que, pero esto es lo que hay, y cuando estés más tranquilo lo platicamos. Y dejamos que pase por ese sentimiento, que además es un sentimiento espontáneo al cual los niños responden. Y una vez que ya están más tranquilos, entonces tenemos una conversación alrededor de el esfuerzo que hubo previo a para que los Reyes Magos trajeran esto. Y que probablemente hubo circunstancias que no permitieron que esto se diera. Pero dentro de un proceso de reflexión alrededor de, sin enojos, sin regaños, evidentemente a menos que haya groserías, llamamos la atención, dejamos el objeto de lado, probablemente podemos guardarlo y en su momento ya habrá la oportunidad de generar un contexto distinto. Esto más bien nos tendría que llevar a nosotros a cuestionar cómo ha venido siendo el proceso educativo. Cuando se dan reacciones como las que comentaba yo al final del bloque anterior, en donde los niños no tienen una buena respuesta, y por buena respuesta ante lo que trajeron los Reyes Magos, me refiero no a una emoción que es natural porque las cosas no salieron como lo esperaban, sino a una reacción grosera, negativa, fuera de lugar. Hacemos el manejo apropiado, como lo comentaba en el segmento pasado, pero más bien el cuestionamiento es para nosotros como adultos. ¿Cómo hemos venido manejando las cosas de tal manera que el niño puede venirse viviendo con el derecho a mostrar una respuesta grosera ante algo gratuita, pero no me refiero nada más en torno del dinero, sino en torno de algo para lo cual él no tuvo mérito alguno. O sea, recibió de una manera complaciente algo. Fíjense que
hoy en día, y mucho por el tipo de respuestas que solemos dar y de lo complacientes que solemos ser, los niños se vuelven muy demandantes. Y ahí vemos expresado parte de la reacción ante una forma de educación en la que nosotros nos hemos equivocado. Y esa es una llamada de atención más para los adultos que para los niños. Ahí vemos el impacto del proceso educativo. Y en esa llamada de atención, los niños nos están dando un jalón de orejas diciendo: te muestro el resultado de lo que tú has hecho conmigo a lo largo de este tiempo. Y nosotros tendríamos que recibir eso como justo lo que acabo de mencionar, una llamada de atención. Eso no quiere decir que no vamos a hacer una reflexión apropiada con ellos posterior a la circunstancia, en donde podamos inclusive retener como consecuencia el objeto que se haya recibido ese día, hasta que el niño no valore lo que trajeron los Reyes Magos. Pero lo cierto es que necesitamos ir aprendiendo a saber que el agradecimiento es algo que se deriva, se me había ido la palabra, de un proceso educativo que viene del adulto. Algo que ayuda muchísimo y que es una sugerencia que yo tiendo a dar con frecuencia es que siempre que llega un juguete a casa, debería salir de casa un juguete. El exceso de juguetes que los niños reciben suele ser algo que va provocando en ellos una sensación de abundancia que no es educativa. Primero, porque como ya lo habrán podido experimentar muchísimos de ustedes, no son utilizados. Segundo, ese sentido de abundancia hace que los niños pierdan un poco la sensibilidad frente a la carencia de otros. Y por lo tanto, mientras más tienen, ellos van desarrollando un sentido un poco de egoísmo ante compartir, porque no viven la experiencia de ir soltando cosas que muchas veces incluso ayuda a que los niños aprendan a que reúnan lo que van a ir quitando y entregando a lugares en donde pueden constatar la vida de pequeños, en donde se viven realidades muy distintas y favorece su sensibilidad. Cuando entra algo y yo saco algo, los niños van sabiendo que no siempre se tiene que recibir sin dar. Y esto va fortaleciendo una personalidad generosa. Háganlo y van a ver la riqueza que se va formando en ellos de una manera que da a los padres y a los niños una sensación bien gratificante. Cuando somos los tíos, los abuelitos y compartimos estas experiencias de ofrecer a los sobrinos, nietos, regalos que o son ostentosos o son mascotas, o sabemos claramente que los padres no han querido que los niños reciban, tenemos la obligación de aprender a darles aquello que los papás tienen como línea educativa. Tenemos que aprender a ser respetuosos. No se vale regalar una mascota sin pedir permiso a los padres. No se vale regalar un celular si los padres no lo han dado. No se vale regalar
un videojuego si los padres no están de acuerdo. Tenemos que estar conscientes siempre de que los padres tienen que dar su visto bueno de aquello que yo voy a regalar solamente porque quiero halagar al niño en cuestión, y como los padres no le han dado, yo quiero ser el favorito. Aguas con eso, no tengo el derecho. Papás, si llega un regalo no permitido porque padres, tíos, amigos impusieron un objeto que ustedes consideran inapropiado, con toda la pena del mundo, nunca permitan que un adulto ajeno estropee la forma de educación de ustedes. Hablen con esas personas en cuestión, díganles esto se va de regreso, porque no va de acuerdo con nuestro proceso educativo. Así es que con toda la pena del mundo, te lo regreso, te lo quedas, y hasta que mi hijo tenga tal edad, se lo puedes dar. Si lo dieron enfrente del niño, del adolescente, en ese momento le dicen, tú sabes que esto no puede ser, que esto se va a guardar hasta que tú cumplas tal edad, porque no se puede. Si es una mascota, lo mismo, se lo dan al abuelo, al tío, a quien sea, y le dicen, no podemos porque ustedes saben que esto no está permitido en casa. Van a ser los malos de la película, pero nada puede sabotear su proceso educativo. Audiocentro.